Damos la bienvenida a Martín, quien desarrollará la primera ponencia de este día, la música del conocimiento, desarrollo del pensamiento. Ana Ford nos presentará a Mar. Adelante, Ana. Gracias, María Adelaida. Hola, buenos días y buenas tardes a todos. Iniciamos este segundo día con Mar Martín Murga. Mar, bueno, pues es de la casa, es una persona del equipo de la Compañía de María. Ella lleva en la Compañía María desde casi que nació, fue alumna, después profe, ha sido jefe de estudios y directora, miembro del equipo pedagógico del equipo de titularidad y ahora es directora titular del Colegio de Zaragoza de España. Es maestra de educación infantil y educación especial, es logopeda, pedagoga y coach educativo. Es una persona que ama la educación y trabaja por mejorar la educación. Por ello colabora con diferentes instituciones y universidades de España y de otros países como escuelas católicas. Tiene diversas publicaciones y entre ellas ha escrito un libro que os recomiendo, El trabajo por proyectos, una vía para el aprendizaje activo. Hay mucho más que contar, pero no quiero robar más tiempo a su exposición. Ella nos va a hablar, como ha dicho María Adelaida, la música del conocimiento, desarrollo del pensamiento. Te escuchamos, Mar. Buenas tardes, muchas gracias a todos. ¿Se me oye? Sí, se te oye muy bien. Sí, gracias. A ver, vamos a ver si aparece. Un momentito. Voy a volver. Ahora. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme. Y bueno, y bienvenidos a todos y gracias por estar aquí, que realmente pues ahí tenéis mucho mérito, ¿no? El que pues dediquéis tiempo a reflexionar sobre la educación, a mejorar vuestras prácticas. Como os ha dicho Ana, pues he sido profesora de infantil. Es verdad que hace tiempo, ¿no? que no estoy en esa etapa, pero yo creo que nunca se olvida. Y yo siempre he dicho que, vamos, la mejor escuela es pasar por un aula de infantil. Tendría que ser obligatorio absolutamente para todos. Como quiero que participemos y que pues, realmente una charla que hable de pensamiento, pues yo os quiero hacer pensar. Así que lo primero de todo es, os quiero preguntar qué expectativas tenéis del encuentro de hoy y me gustaría que por favor lo escribieseis en el chat. Habéis venido aquí a escuchar una charla sobre pensamiento. ¿Qué esperáis? ¿Qué esperáis de este rato que pasemos juntos? Que va a ser una horita. Si por favor lo escribís en el chat, me ayudáis un poco a tener feedback. Aprendizaje colaborativo. Sí, por eso estoy jugando un poco con la presentación, ¿eh? Os voy a ir, o si me ayudas, Ana, mejor. Vas leyendo un poco el chat y así voy yo mejor. Sí, vale. ¿Lo lees tú, Ana, porfa? Sí. Gracias. Aprendizaje colaborativo, intercambio de experiencias, tener fundamentos y herramientas para este tema, abrir la mente, estrategias para el desarrollo del pensamiento, espero conocimiento, aprendizaje lúdico, herramientas para lo virtual, entiendo, aprender nuevas metodologías, estrategias para... Bueno, tenéis todo el mes para poder hablar de todo esto. Bueno, muchas gracias. Pues de las expectativas que tenéis, sí que es verdad que vamos a intentar cubrir algunas, ¿no? Pero lo que os traemos aquí es pues compartir pues lo que hemos aprendido, lo que vivimos,
el cómo lo hacemos. Yo al final, pues como os ha dicho Ana, trabajo en un colegio en el que creemos que es importante enseñar a pensar y desde ahí, pues bueno, he organizado esta exposición para poderla compartir con vosotros. Como solo tenemos una hora y las expectativas son muy grandes, pues voy a empezar por el final y aquí os dejo pues algo de unos materiales que creo que pueden ser interesantes para seguir investigando sobre este tema del pensamiento. Hay pues el aprendizaje basado en el pensamiento de Schwartz, el jugar a pensar, que vais a tener, hay varios libros de Angélica Satiro que bueno, pues os dan muchísimos recursos para el aula. Hacer visible el pensamiento, también vais a tener pues muchas estrategias y rutinas y destrezas para el aula. Un libro de cabecera podría ser Educar para un mundo cambiante, que es un poquito más teórico. Y abajo tenéis dos recursos totalmente prácticos. En el QR tenéis un montón de rutinas de pensamiento que podéis adaptar para el aula. Y si vais a Fundación Telefónica España y ponéis escuelas creativas, os podéis descargar también un montón de materiales. Dicho esto, pues vamos a empezar. Y os voy a pedir que cerréis los ojos, o el que no lo quiera cerrar, pues no lo cierre, pero que imaginéis tu cerebro. Y seguramente, solamente con imaginarlo, habéis podido hacer. Y todos habéis podido imaginar un cerebro. Si ahora os digo que imaginéis el conocimiento o imaginéis el pensamiento, seguramente no será tan fácil. Y empecemos a tener alguna dificultad. ¿Por qué? Porque estamos hablando de términos algo abstractos o difusos, de los que además cada vez se sabe más, pero que todavía se sabe poco. Y con todo ello, pues os propongo una metáfora que es la que da pues, el título a mi charla de hoy, la música del conocimiento. ¿A qué diríais que se parece el conocimiento? ¿A un saxofón o a un iPod? Pensad. Os puede parecer una pregunta un poquito extraña, ¿no? Si me fijo en el iPod, estoy viendo un aparato complejo, su interior es muy complejo, pero realmente luego es muy sencillo de manejar. Yo puedo extraer de ese iPod mucho conocimiento. Sin embargo, en el saxofón, si no sé qué hacer con él, es imposible sacar nada. Así, el iPod lo que haría es relacionarlo con preguntas como cuál es tu número de teléfono, dónde vives, cuáles son los días de la semana. Hacen relación a este tipo de conocimiento, a un conocimiento de recordar información, básicamente. Sin embargo, si pensamos en el conocimiento como el uso de esa información, como ese saxofón, como ese qué sé hacer con ese instrumento, pues haríamos referencia a preguntas que llamamos no googleables, preguntas que no me responde Google. ¿Para qué sirve una caja? ¿Cómo podrían los principios básicos de la electricidad ayudarme a reconocer por qué salta continuamente uno de los fusibles de la luz? Etcétera. Así que vamos a ver qué pasa con esta caja. ¿Para qué sirve una caja? Podemos utilizar el chat otra vez. ¿Para qué creéis que sirve una caja? Ana, si me lees el chat. Sí, para ordenar cosas, para guardar. ¿Para qué más? Para guardar. Unos dicen historias, otros cosas, para guardar lo importante, para organizar, para lo que la imaginación se preste, para proteger objetos, para hacer creaciones, para crear figuras, para, uy, qué velocidad, manualidades, jugar. A un niño le serviría para muchas cosas, para hacer manualidades, para dar una sorpresa, para meterse en ella, para crear juguetes, para reciclarse, para transportar cosas, para descubrir. ¿Cómo se nota que trabajan
que trabajan en infantil, porque esta misma pregunta se la hemos hecho a un niño de infantil. Para eso ya he visto que habéis utilizado esta rutina en el Paddle de ayer, pero es lo que tienen las rutinas. Las rutinas del pensamiento hay que utilizarlas con frecuencia para que sean efectivas y se aprendan, por eso se llaman rutinas. Entonces no pasa nada por repetirla hoy. Os voy a poner un vídeo y os voy a pedir que recojáis lo que veis, lo que os hace pensar y qué preguntas os evoca con el tema de hoy de la cultura de pensamiento. Vamos a poner el vídeo. Ay, espera, que voy a... ¿Se oye? Sí. Pues vamos al chat y vamos a empezar solo con lo que hemos visto.
¿qué hemos visto? Creatividad, imaginación, gran imaginación, creatividad, caja como un columpio, niños disfrutando, mucha creatividad, unión, felicidad, juego y diversión, disfrute, libertad, felicidad, un mundo lleno de posibilidades, juego creativo, equipo familiar, flexibilidad, niños sin límites. No me da tiempo, Fijaros, hacer todo. nada, pero vamos a aprovechar este ejercicio. Con una rutina así, como hemos tenido poquito tiempo, no le he podido explicar bien, o sea que la culpa en este caso es mía. Cuando hablamos de este tipo de rutinas, es muy importante decir lo que esperamos en cada una de ellas. Con el veo solamente es lo que entra por los sentidos de vista, es realmente algo que es objetivo. ¿Qué veo? Y esto es lo que tenemos que ayudar a los alumnos en este tipo de rutinas, a establecer muy claro cada una de las partes. Aquí, muchas gracias por la participación, nos ayuda a ver que hemos lanzado ya cosas de la vista, objetivas y tangibles, pero enseguida nos hemos ido al siguiente estado, al pensamiento. Y esto nos pasa habitualmente en la clase. Vamos a ver ahora qué cosa nos ha hecho pensar. Aún no hay nada, ¿eh? Porque les he frenado un poco. Siguen con el veo a un niño jugando con una caja. Muy bien, eso sí que es objetivo. ¿Y ahora qué pensamos? Flexibilidad, el rol del adulto, transformación, todo Fenomenal. lo que puede hacer con tan solo una caja, la creatividad y la imaginación de un niño, la capacidad de crear, responder a unas necesidades de juego, creatividad, posibilidades que nos da una caja. Pienso que la imaginación podemos crear y transformar todo, un trabajo en equipo, que los niños tienen mucha imaginación, con cualquier cosa sencilla les es suficiente, que usan la sensibilidad, libertad sin límites. Me han hecho pensar que una sola caja puede desarrollar la imaginación y la creatividad, gran potencialidad, libertad, satisfacción del juego. ¿Y qué preguntas os hacéis? ¿Qué grandes preguntas os surgen con este vídeo acerca del pensamiento? ¿Por qué no le han dado una caja a mis alumnos? ¿Caben todos? ¿Hay que dejarles más? ¿Potenciamos esa creatividad? ¿Por qué los adultos nos limitamos a ver una caja? ¿Qué creativos e imaginativos son los niños? Creación de límites, transformar a partir de la experiencia. ¿Por qué es tan difícil que esto vuelva? Si yo puedo ver esas posibilidades en una caja. El pensamiento es algo que no tiene límites. ¿En qué momento dejamos de usar la imaginación como adultos? ¿Por qué limitar al alumno? El rol del maestro. ¿Damos demasiadas respuestas? ¿Por qué no damos más cajas? Bueno, está repetido, más cajas a los niños. Como educadores, ¿podemos nuestro pensamiento adulto en las aulas? Ponemos nuestro... ¿Por qué la educación está tan retrasada? Fenomenal. Muchísimas gracias por pensar juntos y vamos a avanzar un poquito más. Con esta charla, la idea es que pensar es nuestra forma de tocar el instrumento del conocimiento. Por eso vamos a aprender a tocar ese saxofón, que es la música a través de una herramienta, ¿no? ¿Cuántas veces les hemos pedido a los alumnos que piensen? Seguro que muchas. Pero ¿les hemos enseñado a pensar? ¿Lo tenemos claro? ¿Cómo les enseñamos a pensar? Este sería el contenido de la jornada de hoy. ¿Por qué enseñar a pensar? ¿Para qué? ¿Qué es el pensamiento eficaz? Y vamos a ver diferentes tipos de pensamiento. ¿Cómo lograrlo? Y ahí pues vamos a hablar de los principios de la Universidad de Harvard y alguna estrategia. Vamos a empezar. El objetivo, pues que logremos
un equipo de profesores de la Compañía de María que enseñen a pensar. ¿Y por qué? ¿Por qué enseñar a pensar? La primera razón sería por la pedagogía de la Compañía de María. Sabéis que Santa Juana del Estonac no tuvo un manual de pedagogía ni lo escribió, pero sin embargo fue una gran pedagoga. Y en los escritos que nos han llegado podemos descubrir claves educativas. Si nos paramos a ver el tema del pensamiento, vemos en sus escritos muchos guiños a enseñar a pensar. Hablamos de discernimiento, un principio que está constante en todos sus escritos, la famosa frase de su tío Miguel de Montaigne, cabezas bien hechas más que bien llenas. Y si seguimos leyendo, vemos que hay mucho pensamiento crítico, el cómo ayudaba a sus hermanas a desarrollar ese pensamiento crítico. Vemos también pensamiento creativo, porque habla y está lleno de metáforas. La segunda clave de por qué enseñar a pensar sería la neurociencia. Si ya Juana del Estonac nos está diciendo en 1607, ¿no?, desde esa época, el siglo XVII, la importancia de educar el pensamiento, volvemos al siglo XXI y vemos que la ciencia nos está dando muchas claves de cómo pensamos, de cómo funciona el cerebro. Os podía poner muchos ejemplos y muchas investigaciones, pero os voy a contar esta que me gusta mucho, que trata de unos alumnos de la Universidad MIT que les pusieron durante 24 horas unas pulseras que iban midiendo pues, sus funciones físicas, cognitivas, su sistema nervioso simpático durante las 24 horas, desde que se levantan hasta que se vuelven a dormir y, por supuesto, estando en clase. Y es muy curioso porque cuando iban analizando estas ondas de su actividad neuronal, fijaros, había más actividad cuando dormían que cuando estaban escuchando una clase magistral. Cuando escuchaban una clase magistral, era igual su actividad que cuando estaban viendo la televisión. Sin embargo, cuando estaban estudiando, haciendo un examen, haciendo prácticas en el laboratorio, su actividad cerebral alcanzaba unos picos mucho más altos. Había más pensamiento, se estaba poniendo en funcionamiento ese conocimiento. Así que ya tenemos la segunda razón. La tercera razón es preguntarnos qué necesita el mundo del siglo XXI. Estamos en un mundo que está a patas arriba, que la pandemia ya ha venido a... Bueno, si alguno teníamos dudas de este mundo patas arriba, la pandemia ya ha venido a demostrárnoslo de todo. Y con esta situación, pues es verdad que es muy importante pensar qué está pasando, pensar cómo actuar, pero también hay unas claves que tienen mucho que ver con el mundo de la tecnología y que la pandemia también ha venido a meterse en la escuela de una manera muy rápida. Os voy a presentar a Sofía. Sofía es un androide que es el primer androide que hizo un discurso en la ONU. Y diréis, madre mía, un androide haciendo un discurso en la ONU. Pero esto no es lo más sorprendente. Lo más sorprendente es que ella fue capaz de escribir su propio discurso. Tuvieron que quitarle la peluca porque la gente incluso dudaba. Así que la tecnología pues, también nos está retando. Vemos pues titulares de este tipo: los robots le quitarán el trabajo a la mitad de los británicos.
Con todas estas ideas, la cuarta razón es que estamos en un cambio de paradigma educativo y que hay que repensar la educación. Si estamos en lo que llaman la cuarta revolución industrial, que está basada en la digitalización del conocimiento, ¿no? Todo ese iPod, y nos lleva hacia un nuevo paradigma educativo, la idea de sobrevivirán los más preparados, que venía siendo lo que teníamos como en mente hasta el siglo XX, vemos que actualmente los que sobrevivirán serán los mejor preparados. Y hoy en día, ¿qué es estar bien preparado? ¿Cómo ser el mejor preparado? Y son los que tienen mayor coeficiente de adaptabilidad, los que son capaces de flexibilizar para adaptarse a las nuevas circunstancias. Y para ello necesitamos personas, ciudadanos, que sepan aportar algo diferente, singular, personal y único, que sepan tocar el saxofón. ¿Y cómo? Reaprendiendo, viendo la necesidad de aprender, desaprender lo que ya no nos vale y volver a reaprender. Y para ello está en la base el pensar. ¿Qué merece la pena aprender? Pues, ¿qué merece la pena aprender? Pues enseñar a pensar. ¿Y para qué vamos a enseñar a pensar? Pues para conseguir buenos pensadores, pensadores que tengan más posibilidades de hacerse cargo de sus vidas y alcanzar sus objetivos. Estos buenos pensadores serán capaces de recoger información, de evaluarla, reunirla, resolver problemas de forma efectiva, tomar decisiones, aplicar el conocimiento, juicios de valor, juicios críticos, un pensamiento creativo. Con todo esto, el objetivo de los docentes de la Compañía de María sería crear en el aula una cultura de pensamiento. Pero, ¿qué es el pensamiento eficaz? Lo primero sería saber qué es el pensamiento. ¿Qué creéis que es el pensamiento? Vamos al chat. Una función cognitiva. Capacidad de relacionar conceptos, una habilidad, una herramienta. Elaborar creativamente la información para aplicarla. Capacidad de razonar, de discernir. Algo como un experimento. Capacidad de hacer lectura de la realidad, de hacer síntesis. Maneras de ver el mundo que nos rodea. Discernimiento, tener la información y trascenderla. Capacidad de saber utilizar el cerebro. Elaboración sobre la percepción, pensamiento en una habilidad sobre la realidad, capacidad de formar ideas y conceptualizar la realidad, construir carreteras que le permita conducir sus coches. Es la manera, pongo en práctica todas mis habilidades en una determinada situación. Fenomenal. Estamos hablando, ¿verdad?, de esas ideas que habéis dicho, que yo creo que resumen muy bien lo que es el pensamiento. Entre todos habéis hecho una muy buena definición. Habéis hablado de capacidad que está en las personas. Por ahora parece que es algo innato a nuestro ser. Tiene mucho que ver con esa idea, o alguien de vosotros también ha hablado de esa representación de la realidad en la mente, ¿verdad? Esa relacionar unas ideas con otras.
Y con todo ello, pues la clave está en aprender a pensar. Fijaros, no hablo solo de enseñar a pensar. Lo que tenemos que conseguir es que nuestro alumno sea capaz de aprender a pensar por sí mismo. Por eso, todas las actividades, ejercicios, lo que le va a llevar a nuestros alumnos es a ser autónomo el día de mañana y generar él su propio pensamiento. ¿Para qué? Para estar mejor preparado. Nuestros alumnos ya vienen, si somos humanos, ya vienen vienen de serie, sabiendo pensar, ¿no? Y manejan ya variedad de estrategias, de tipos de pensamiento, porque comparan y eligen, predicen, toman decisiones, pero esto no quiere decir que lo hagan de manera efectiva. Seguramente cuando vosotros dais una consigna en el aula y los alumnos tenemos, seguro que os viene alguno a la cabeza enseguida, que antes de que acabáis la frase ya está ejecutando. Es de los que digo yo que no pasa por aquí lo que yo he dicho, sino que del oído pasa a las manos. Por lo que no hay pensamiento y se actúa por impulsos y se decide precipitadamente, sin pensar en alternativas o en consecuencias. Quiere decir que estos alumnos todavía no están pensando de manera efectiva. Un pensamiento eficaz se refiere a una aplicación competente con estrategias, destrezas de pensamiento, hábitos que les lleva a una buena toma de decisiones, a realizar acciones analíticas, creativas, críticas, a establecer soluciones, a argumentar. No es causa y efecto, sino que hay procesamiento cognitivo, como vosotros habéis dicho también muy bien en la definición. Podemos hablar de diferentes tipos de pensamiento. En las ciencias cognitivas realmente está muy omnipresente en toda la psicología cognitiva. Hay muchísimos autores que hablan de diferentes tipos de pensamiento, diferentes escuelas. Yo aquí he seleccionado pues, unos cuantos que me han parecido que pueden ser útiles para tener en cuenta en infantil de cara pues, a pensar en estrategias que enseñen a nuestros alumnos a pensar. Vamos a ver algunos de ellos. Tenemos el pensamiento deductivo e inductivo, que pues, va de lo general a lo particular o de lo específico a lo general. El deductivo está basado en la razón, en análisis detallados y, sin embargo, el inductivo estudia las pruebas para luego medir la probabilidad de esos argumentos. Otro tipo de pensamiento sería el pensamiento crítico. Es aquel que se centra en analizar, entender, evaluar. ¿Para qué? Para extraer conclusiones razonadas, justificadas, concretas. Este tipo de pensamiento hoy en día es muy útil, sobre todo cuando estamos en una sociedad en la que los medios, el conocimiento está en la red, ¿no? En Internet. Tenemos que ayudar a nuestros alumnos a pensar críticamente. Eso que están leyendo, eso que están escuchando, ir más allá de lo que reciben en ese veo. Nuestros alumnos muchas veces ya del veo pasan a formas categóricas. Si enseñamos rutinas de no, objetivamente esto, pero ahora, ¿qué piensas? ¿Qué te preguntas? ¿Qué sientes? ¿Qué decíais ayer? Tercer pensamiento, el pensamiento analítico. Es aquel que analiza, separa, desglosa, va de lo general a lo particular, ve los detalles. Es un pensamiento muy útil para encontrar respuestas. El pensamiento creativo, ahora va a ser llamado el pensamiento de la caja. Esos procesos cognitivos orientados a la creación, que nos llevan a un conocimiento original, flexible, fluido.
y engloba procesos como el de la imaginación. Hay otros pensamientos que están también muy relacionados con ese pensamiento creativo, que puede ser el divergente o convergente, ¿no? Ese pensamiento lateral que busca alternativas constantes, que genera ideas creativas, que explora múltiples soluciones fuera de la caja, ¿no? Y el convergente, que pues, está más relacionada en asociaciones, en relacionar conceptos. El sexto sería pensamiento metafórico, y aunque está relacionado también con el creativo, no se centra tanto en el crear, sino en establecer relaciones nuevas, en combinar elementos existentes. El pensamiento conceptual, que es aquel que nos ayuda a autoevaluar los problemas, a buscar soluciones concretas, se utiliza mucho en ámbitos científicos y académicos. El pensamiento computacional, que es aquel que nos ayuda a resolver los problemas mediante el uso de los conceptos de la programación informática y se representa en pasos o instrucciones. El pensamiento visual, que está muy de moda en este momento en la educación, y es aquel que expresa ideas por medio de dibujos e imágenes. No hay palabras, o muy pocas. Lo importante no es la palabra, sino la imagen. Podríamos seguir, y os dejo esas pinceladas, pero dices, vale, con todos esos pensamientos, ¿cómo enseñamos a pensar? ¿Cómo enseñamos a pensar en el aula? La idea de enseñar a pensar realmente es muy antigua. Podemos ver ya a Sócrates, a Aristóteles, enseñando a sus discípulos, ¿no?, a pensar, el silogismo, pero realmente hasta la segunda mitad del siglo XX no coge fuerza y tenemos ya una corriente muy fuerte en ese final del siglo XX y más ahora en el principio del XXI, con una investigación muy importante de la Universidad de Harvard y con algunos autores que han dedicado su tiempo a estudiar y brindar herramientas para pensar y enseñar a pensar en el aula. Ahí os presento a Perkins, a Schwartz, a la madre Montserrat del Pozo, a Arthur Costa, a Ron Richard y a Lane Clark. Si os interesa seguir investigando sobre este tema, os recomiendo el seguir a estos autores. Y esta Universidad de Harvard, que este proyecto cero, que hay incluso una página web y podéis descargaros un montón de ideas, herramientas y estudios, nos habla de 8 principios fundamentales a la hora de enseñar a pensar. Estos 8 principios son estos y los vamos a ir viendo uno a uno. Ellos lo que han hecho es resumir cómo hacer una buena enseñanza del pensamiento. La primera idea es que es posible mejorar y aprender a pensar. En cualquier lugar, en cualquier edad, en cualquier sitio. Solamente hay que generar la oportunidad. Entonces, como docentes, primera idea clave, todos podemos mejorar y aprender a pensar. En la silla de pensar, esto es muy típico de los profesores y en las cuales me incluyo, es mandar a un alumno al rincón o a la silla de pensar, ¿no? Han hecho alguna travesura y les mando a reflexionar sobre sus hechos.
¿Qué creéis que ese niño realmente está haciendo en la silla de pensar? No está pensando sobre que, como ha pintado la pared y la profesora le ha dicho que piense sobre los actos de pintar en la pared, no está pensando sobre eso. A lo mejor en el primer microsegundo, pero luego está pensando que tiene hambre y que lleva un bocadillo de chorizo, que tiene ganas de llegar a casa porque le está esperando su perro para jugar, o en el unicornio rosa, que estaba tan de moda, o en algo emocional como la pérdida de una abuela. No lo sabemos, no sabemos qué está pasando y ese niño realmente está sintiendo cosas que realmente le está llevando a otro lugar su pensamiento. Así que hagamos de la silla de pensar realmente un instrumento que les ayude a hacerlo de forma eficaz. Si ya sabemos que todos podemos aprender a pensar mejor, el segundo principio sería hacer explícita la enseñanza del pensamiento. Cuanto más explícita es esta enseñanza, más efectiva es. ¿Cómo la podemos hacer efectiva? Pues haciéndolo visible. Hacerla visible en el aula. Que el pensamiento no quede en la hoja de papel de nuestro alumno. Que el pensamiento no quede en la cabeza. Tenemos que conseguir que el proceso cognitivo que he desarrollado con mis alumnos se vea en las paredes. ¿Cómo lo puedo hacer? Con organizadores gráficos, con mapas. El POSIT es un elemento muy interesante. ¿Por qué? Porque nos permite que ese pensamiento no sea fijo, sino que yo lo puedo mover. Carteles, metáforas, dibujos, que el pensamiento salga al exterior. ¿Cómo hacerlo también, aparte de hacerlo visible? Como dice Schwartz, a través de infusionarlo en el currículo, como si fuese un té, una manzanilla, integrarlo en nuestras programaciones. Lo que yo no programo no existe. Así que si yo quiero que mis alumnos aprendan a pensar, yo tengo que en mis programaciones escribir cómo les voy a enseñar a pensar. Cuando yo les estoy transmitiendo un contenido, cómo hacerlo a través del pensamiento. Cuanto los alumnos más piensan lo que están aprendiendo, más lo hacen. Acordaros cuando escuchan, igual que en la tele, cuando están haciendo cosas, cuando piensan, su proceso cognitivo es más elevado. Tercer principio, tenemos que crear lenguaje en el aula, lenguaje de pensamiento. Utilizar un vocabulario que los alumnos aprendan para que luego ellos sean capaces de poner palabra a su pensamiento. Y podemos hablar de imaginación, podemos hablar de hipótesis, de razón, de evidencia, de error, de solución, de perspectiva. Tengo que aumentar el vocabulario de pensamiento de mis alumnos. El cuarto sería con modelo de persona pensante. A través de modelaje, aprendemos mucho. Pues tenemos que ser modelo de pensamiento. ¿Y cómo ser un buen pensador? Os voy a poner este ejercicio. Einstein, Miguel de Montaigne y la madre Rita Calvo. En el chat, ¿qué creéis que les hace buenos pensadores a estas tres personas? La experiencia, la flexibilidad, buscar ir más allá, la sensibilidad por lo humano,
El cuestionamiento constante, la reflexión, la calma, la creatividad para solucionar problemas. No se ponen límites, la capacidad de adaptación y superación, la reflexión. Preguntarse frente a todo lo que ven, sienten y viven. Discernimiento, observación, reflexión y constancia. Sensibilidad humana. Imaginación, se adaptan a las circunstancias de la vida. Ir más allá de lo obvio. El interés, la curiosidad, la mente abierta, el trabajo con otros. Muchas gracias. Ser realistas y constantes. Pues seamos buenos modelos de persona pensante. No esperemos respuestas inmediatas de nuestros alumnos. Hagamos visible nuestras propias dudas con esa sensibilidad. Mostrar respeto, hacernos preguntas, fallar delante de nuestros alumnos para volver a corregir. Realmente tenemos que ser modelos pensantes para nuestros alumnos. Quinto principio. El quinto principio estaría en crear un ambiente en el aula. Cuanto mayor es la atmósfera de reflexión en la clase, más alumnos valorarán la capacidad de pensar. Si yo genero momentos de silencio, si yo creo música ambiente que puede crear una atmósfera de pensamiento, el silencio, el parar, el buscar cuál es la mejor manera de estar físicamente para estar cómodos y que nos lleve a pensar. Estoy creando ese ambiente en el que es importante pensar. La importancia del tiempo. Vamos a ver este experimento. Se les da en una clase a unos alumnos, se les va a dar un folio en el que aparece un... Bueno. Se les dan esos 4 puntos, ¿vale? Y esas líneas. Se reparten las hojas y se les da 10 segundos. Vamos a ver qué pasa. Todos iguales. ¿Qué pasa si les damos 10 minutos? Ya no son todos relojes. Pues tenemos que dar tiempo para pensar. El séptimo principio sería la metacognición, pensar sobre el propio pensamiento. Soy consciente de qué estoy pensando y qué estoy pensando. ¿Qué pasos he dado para llegar a esa solución, a esa conclusión? ¿Para qué me ha servido lo que he aprendido? ¿En qué otras ocasiones puedo utilizar esto que he aprendido? Si esta idea de pensar sobre el pensamiento
acaba siendo también una rutina del aula, nuestros alumnos aprenderán a pensar. Y el octavo principio es la transferencia del aprendizaje. Cuando ellos solos son capaces de utilizar las estrategias que estamos trabajando en el aula a otros momentos, a otros ambientes, en sus casas, a otras soluciones. ¿Por qué? Porque al final ellos serán pensadores eficaces que les lleven de hacerla de manera natural. Vamos a ver algunas estrategias. Unas herramientas que son muy útiles, muy eficaces, que se pueden infusionar fácilmente en el currículo y en nuestras programaciones, son las rutinas y las destrezas. Las rutinas, vamos a ver bastantes rutinas en el proyecto Cero, vais a ver muchas rutinas en Perkins, en Ron Richard, ¿vale? Y sin embargo, destrezas las ha explorado más Schwartz. ¿Qué diferencia hay? Las rutinas suelen ser sencillas, se utilizan con mucha frecuencia para hacer y aplicar diferentes contenidos, generando pensamiento, pero con diferentes contenidos. Se pueden utilizar de muchísimas maneras. Tienen la ventaja de que son muy visuales, por lo que esta idea que tenemos de sacar ese pensamiento de la cabeza y llevarla a las paredes nos va a poder ayudar estas rutinas. Las destrezas, sin embargo, son más complicadas, necesitan un poquito más de ayuda, son menos rápidas, requieren pues un mayor proceso cognitivo, tener más base también de conocimiento. En ese QR vais a ver muchas y en los libros que os he puesto al principio también. Aquí os he puesto algunas pues para que veáis la idea de hacer visible ese pensamiento, ¿no? Por ejemplo, con una palabra que nos digan una idea y con ella hacemos una frase. O el veo, pienso, me pregunto y puedo contextualizarla según el tema que estoy yo trabajando. El problema, acción, resultado. Expongo un problema, actúo y cuál creemos que es el resultado. Por ejemplo, tenemos un cubo de agua y dos elementos, una piedra y una esponja. Los meto al agua, ¿cuál es el resultado? Uno flota, otro se hunde. ¿Qué más objetos? Entonces podemos generar distintos problemas en el que empleamos una acción y un resultado. Y lo podemos emplear en una experimentación. Se parecen y se diferencian. Pues tenemos dos conceptos, dos elementos, en que se parecen y en que se diferencian. Eso serían rutinas, como veis, sencillas, que las podemos contextualizar, muy visuales. Y Schwartz lo que nos va a dar es este tipo de destreza de pensamiento en el que él nos da ya también unas plantillas con diferentes ideas pues, para trabajar distintos tipos de pensamiento. Aquí os he puesto, por ejemplo, la relación entre las partes y el todo. Un objeto, por ejemplo, una mesa. ¿Qué partes tiene esa mesa? Patas, tablero. ¿Cuál es la función de cada una de esas partes? ¿Qué pasaría si quito una pata? ¿Qué pasaría si quito el tablero? ¿Cómo funcionan las partes juntas? La caja, ¿no? Las partes y el todo. ¿Qué tiene una caja? Cartón y algo que la cierra. Bueno, podemos jugar con todas esas cosas.
Estas herramientas que son realmente útiles, hay otras estrategias. Por ejemplo, para desarrollar el pensamiento creativo están las llaves del pensamiento, que son un tipo de llaves que por colores hacen preguntas y van dirigidas a diferentes pensamientos, al pensamiento crítico, al pensamiento creativo. Entonces, con un tema, con un problema, voy a leer las llaves y me van a llevar a diferentes tipos de pensamiento. Otro de los recursos que os he contado al principio es esta escuela creativa de Fundación Telefónica, que es muy interesante porque está basada en la cocina de Ferran Adrià, que es un gran cocinero aquí español, y él estaba obsesionado por llevar su cocina creativa al mundo educativo y cómo sus procesos de creación en la cocina se podían llevar a la escuela. Y entonces surge este proyecto y hay cantidad de materiales que os van a dar un montón de ideas, por ejemplo, cómo trabajar el genoma creativo de nuestros alumnos, pues a través de diferentes personajes. Bueno, os lo podéis bajar e investigar lo que queráis. El pensamiento computacional, que sabéis que está basado en esa descomposición en problemas más pequeños, en reconocer patrones repetitivos, en extraer información. Dices, ¿pero cómo hacerlo? Y siempre cuando hablamos de esto, del pensamiento computacional, me dicen, pero si yo no tengo ordenadores en el aula, si yo no tengo tecnología, ¿cómo voy a trabajar el pensamiento computacional? ¿Y quién no tiene un puzzle? ¿Quién no puede hacer un sudoku? O la idea, que no deja de ser otro. Y luego es verdad que está Scratch, está Vivot, está el Robot Tools, está el DAS&Dot, pero realmente para trabajar lo que es el pensamiento computacional no hace falta todo eso. ¿Qué harás mañana para enseñar a pensar? ¿Qué haréis mañana? Y ya voy terminando. Con todo lo que habéis oído, ¿qué os lleváis para enseñar mañana a pensar en el aula? Una caja. Llevarme una caja. Dar tiempo. Despertar a mis alumnos el espíritu de la indagación. Dar ciertas piezas para construir, buscar llaves y empezar a jugar con ellas, usar experimentos, poner provocaciones a mis niños y niñas para que piensen, promover la curiosidad, dar tiempo para que pregunten, dar tiempo para pensar, dejarlos ser creativos, buscar diversidad de medios teniendo presentes los estilos de pensamiento, crear ambiente para pensar, dar varias herramientas. Muchísimas gracias. Pues llegamos al final y os voy a contar un cuento. Esto era un profesor de la Compañía de María de infantil que estaba haciendo sus programaciones, preparando todos los ejercicios para el día siguiente para sus alumnos y estaba tan cansado que se quedó dormido. Y soñó que en la plaza de su pueblo habían abierto una nueva tienda y con curiosidad se acercó a ver y se encontró a Dios detrás del mostrador y preguntó, ¿qué vendéis aquí? Y le dijo, todo lo que tu corazón desee. Entonces este profesor de infantil empezó a decir, me encantaría tener paciencia, me encantaría ser un buen modelo de pensador, me encantaría ser creativo, me encantaría no tener miedo para innovar, me encantaría tener tiempo, me encantaría ser sabio. Entonces siguió pensando este profesor y dijo, pero no solo para mí, para todo mi colegio y todo mi equipo de infantil. Así que Dios le miró a los ojos y le dijo, creo que no me he expresado bien. Aquí
no vendemos frutos. Aquí lo único que vendemos son semillas. Así que espero que os hayáis llevado un montón de semillas por todas las partes del mundo y que den muchos frutos en todos los colegios de la Compañía de María. Muchas gracias. Mar, a ti muchas gracias. Creo que todos nos llevamos muchísimas semillas y esperemos que cada una de ellas dé frutos en los lugares donde estamos. Creo que hoy nos llevaste a pensar en la importancia de buscar estrategias, rutinas, destrezas que lleven a los niños que tenemos en las diferentes aulas que aprendan a pensar. Gracias por todos tus aportes a la compañía y todo lo que haces para que la educación sea diferente. No sé si podemos tener un momentico porque hay unas preguntas, si podemos tener por lo menos un momento para que tú nos retornes las respuestas, Mar. ¿Tú me dices? Sí, sí. Bueno, mira, terminaste hablando algo sobre el currículo y acá hay una pregunta encaminada a esa. O sea, ¿cómo compaginar el currículo que tenemos con esa forma de enseñar a pensar? Porque muchas veces es un contenido, es un currículo muy desde el contenido, muy rígido, y vemos que esta manera de enseñar a pensar exige que se haga de una manera diferente el enseñar. Entonces, ¿cómo hacer? Yo cuando me hacen esta pregunta, porque es verdad que yo creo que los políticos y los sistemas educativos van detrás y aprenden de los maestros, tenemos que hacer como los primeros cristianos, en las catacumbas. Tenemos que hacer lo que creamos que merecen nuestros alumnos que aprendan y al final con creatividad se consigue. Digo que tenemos que ser hackers, hackear el currículo. Esto es lo que nos dan. Vamos a ver con ese contenido cómo hacer que mis alumnos aprendan. Y ahí la manera de hacerlo es hacerlo en equipo, porque lo que no se me ocurre a mí se le va a ocurrir a mi compañero. Y la suma de las dos ideas sacará la tercera idea que será mucho mejor que la tuya y la mía. No sé si respondo, parece, pero es que es la manera de hacerlo, porque yo me he dado cuenta que realmente los sistemas educativos van detrás de la educación, de nosotros mismos, ¿no? Y entonces es la única manera, ser profesores innovadores, ser fuertes, creernos que merece la pena y lo conseguimos. Muy bien, sí. Contestaste perfectamente. Bueno, ¿y cómo hablar entonces de una metacognición específicamente en infantil? Hay que hacer preguntas. La base del pensamiento es la pregunta. Entonces nos tenemos que hacer muy buenos preguntadores, ¿vale? A un niño de infantil, si le preguntas, tienen que ser preguntas abiertas, no pueden ser preguntas cerradas. Preguntas cerradas son las de sí, no, ¿vale? Pensad que también los niños de infantil quieren agradarnos. O sea, lo que quieren es, él va a intentar darte la respuesta que cree que quieres escuchar. Entonces tenemos que conseguir preguntar sin mover la cara y dar tiempo a que piensen. Otra idea es que no podemos lanzar las preguntas a todos a la vez, porque tenemos alumnos que son súper rápidos y que cuando el otro todavía está procesando la pregunta, otro ya me ha dado la respuesta. Entonces tengo que buscar estrategias en las que dé tiempo a cada uno y a su ritmo para pensar. ¿Qué has pensado? ¿Qué has hecho? En infantil, apoyarnos mucho en el símbolo, en la imagen, en los procesos. Tú has hecho, has escuchado, has cogido el material, bueno, lo que sea, y la solución es esta. Entonces, visualmente repetirlo, pero muy importante intentar
dar tiempo a cada uno y lo que necesita. Muy bien, y ya para terminar, todas estas estrategias, rutinas, destrezas buscan que el alumno esté en constante movimiento y esté constante como protagoniza dentro de la clase. ¿Qué hacer con los niños que en este momento no tienen esa autonomía, que no son tan autónomos y que todavía requieren de esa guía, de ese trabajo constante del maestro? A ver, ahí es un tema, no es un tema de pensamiento, es un tema de organización de aula. Cómo tú organizas tu aula para dar cabida a todos. Hay estrategias como los rincones, como la asamblea, como los desdobles, el trabajo en pequeño grupo, los talleres. Hay metodologías que nos van a permitir atender mejor a los diferentes ritmos de aprendizaje del alumno. Es muy importante también adaptar las actividades a esa capacidad que el alumno... O sea, lo que yo quiero que consiga mi alumno que está aquí, pero a algún alumno le tengo que dar más escaleritas para alcanzar el mismo nivel. Entonces, como docente, lo que tengo que dibujarme muy bien es esa escalera para que mi alumno alcance el objetivo. Y que además, cuando consiga cada uno de esas escaleras, él vea que hay un recorrido. El problema muchas veces es que ponemos el objetivo sin dar visualmente esas escaleras. Entonces, el alumno abandona porque no ha visto el éxito, nunca ha visto el éxito. Entonces lo ve tan inalcanzable que abandono. Sin embargo, si él descubre que puede ir teniendo pequeños éxitos y le doy feedback o le dan feedback los compañeros, pues él va a seguir alcanzando. Otra clave muchas veces es que el alumno elija, no siempre, pero damos un menú para todos y no todos son iguales ni tienen los mismos intereses. Entonces, si el docente es capaz de generar menús diferentes para cada uno de ellos, va a permitir que alcance también mejores resultados porque estamos trabajando desde la motivación. Muy bien, Mar. Mar, agradecerte, o sea, por compartir tu conocimiento, pero valoro más la experiencia. O sea, tú ya pasaste dentro del aula como por todo este proceso. Entonces, nos comunicas como todo eso que se puede hacer, que muchas veces como docentes es lo que necesitamos. No que nos des como la receta, pero sí como las pistas para poder hacerlo dentro del aula y saber que es posible hacerlo. Yo creo que es lo más importante. Lo mejor de aquí es que ya se ha creado una red de profesores de la Compañía de María que nos podemos ayudar unos a otros y que seguro que de este encuentro, gracias a vosotras, vamos a conseguir que realmente aprendamos unos de otros. Así que muchísimas gracias también por vuestro trabajo, por la invitación y nada, que mañana todos seáis modelos de pensamiento en vuestras clases. Muchas gracias. Gracias.